El apóstol Pablo muchas veces enfrentó contiendas de enemigos entre los judíos y los gentiles, quienes buscaban detener su ministerio y el avance del evangelio. Hemos leído en las Escrituras que Pablo fue encarcelado varias veces y que sufrió violencia física con la intención de matarlo. Pero lo más sorprendente era para él, y tal vez lo más doloroso, cuando estas contiendas provenían de los miembros de las mismas iglesias que él había fundado. Él recibió acusaciones desleales de no ser un verdadero apóstol de Jesucristo, de no predicar el verdadero evangelio y de abusar de su estatus como predicador, viviendo del dinero de las iglesias. Esas acusaciones no eran justas, y Pablo sabía que él tenía que enfrentar esas contiendas, pero al mismo tiempo preservar a la iglesia de mayores divisiones y de mayores controversias. Pablo se defendió y él sabía que él tenía que preservar la unidad y la paz en sus iglesias. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema de conflictos en las iglesias. Que el Señor nos ayude, Rafael, porque este tema es caliente. Piensan muchos que en la iglesia primitiva no podía haber conflictos porque el Espíritu Santo había descendido. Así que si hay conflictos hoy en la iglesia, no tenemos el Espíritu Santo y Dios no nos está dirigiendo. Pero Rafael, encontramos un misterio. A través de esos conflictos, muchas veces el Espíritu estaba dirigiendo. Sí. Y esto querrá decir que a Dios le gusta el conflicto, querrá decir que el conflicto es parte de los atributos de los dones del Espíritu. Me parece que no es tan sencillo, que es una situación compleja. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Muy bien, oremos. Amante Dios, ayúdanos a entender cómo tú trabajas con tu iglesia, cómo lo hiciste en el pasado y cómo lo puedes hacer en el presente. En nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Johnny, yo creo que cuando tú estabas diciendo eso, me estaba identificando, porque cuando yo entré en la iglesia, a la edad de 19 años, yo entré con ese pensamiento de que en la iglesia todo era una maravilla, todo era perfección, que el amor, o sea que yo entré en la iglesia con ese pensamiento, ese primer amor, y pensaba que iba a ser un paraíso. Pero cuando uno lee las cartas del Nuevo Testamento, uno encuentra sorpresivamente que muchas de las cosas que Pablo escribió era precisamente para combatir conflictos y problemas en las iglesias. Y esa realidad resulta ser bastante dolorosa, porque la iglesia se imagina que solamente en la ausencia de conflicto puede estar el Espíritu Santo. Me parece que la declaración que más ancla nos puede dar en todo esto es que el Espíritu Santo nunca nos abandona a pesar de nuestros conflictos. Y bueno, al decir tú eso, yo estaba pensando que es precisamente cuando hay conflictos en las iglesias, es que más necesitamos la presencia de Dios y la bendición del Espíritu Santo. Amén. No nos abandona nunca. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo un pasaje muy conocido en la primera carta de Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En esta carta encontramos algo interesante, y es que Pablo, aunque él estuviera en otra parte, estuviera lejos, él siempre recibía noticias por algún viajero y siempre se preocupaba de preguntar cómo estaban las cosas en las iglesias y cómo se estaban desarrollando en la fe los hermanos y las hermanas de la iglesia. Y entonces estos de Cloé le trajeron a Pablo noticias que no eran las mejores. Le mostraron, le narraron, le describieron una cantidad de problemas entre los miembros de Corintios, como estas divisiones que para nosotros nos parecen sorpresivas, Johnny, de que se estén peleando porque unos son de Apolos, otros son de Pedro, otros son de Pablo y otros son de Cristo. Eso parece ser una tontería, es una ridiculez. Hoy en día los conflictos pueden ser basados en doctrina, en perspectivas de doctrinas, pero también pueden ser basados en la identificación con instituciones eclesiásticas. Es decir, yo soy de esta división de la norteamericana, tú eres de aquella división de la suramericana, yo tengo esta perspectiva, ustedes tienen aquella, y se forman las tensiones de esa manera. Sí, Johnny, y no solamente en el Nuevo Testamento, en las iglesias del Nuevo Testamento, sorpresivamente uno pudiera pensar que ese grupo que Jesús dirigía, los 12 apóstoles o discípulos y toda la gente que andaba con ellos, entre ellos habían conflictos. Cuando leemos los libros del Antiguo Testamento, todas las historias o prácticamente en todos los períodos era acerca de conflictos. Y pienso yo que el Señor no escondió ninguno de estos problemas, porque es precisamente allí donde Dios aprovecha las oportunidades para enseñarnos a todos nosotros cómo comportarnos y cómo reaccionar ante los conflictos y las diferentes contiendas que tenemos que enfrentar. Pero entonces, no solamente estaba eso que mencionó Pablo, pero vamos a leerlo con más detalle. Vamos a ir a los siguientes versículos ahí en Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? Johnny, aquí hay un conflicto completamente innecesario. Número uno, nosotros no somos llamados a seguir a seres humanos. Tenemos a los pastores, obviamente, tenemos los ancianos de la iglesia, tenemos los maestros, todas estas personas que sirven en la iglesia, están sirviendo al Señor, son nuestros líderes espirituales. Pero no debemos nunca confundir a aquellos predicadores que tienen un gran don, porque realmente nosotros estamos para seguir a Cristo. Y aquellos que anuncian a Cristo sencillamente deben de estar en el trasfondo y siempre señalando a Jesús, porque es únicamente a Él a quien debemos de seguir. Amén, amén. Y seguir a Cristo implica preocuparse por el estudio de la Biblia, por la oración e identificarse con estas enseñanzas. Y además con el amor de manera intensa y continua a los que nos rodean. El problema de estos hermanos que estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, estas personas no estaban entre ellos y utilizaban
esa así llamada identificación para dividirse entre los que se veían diariamente, entre los que se veían semanalmente. Así que como yo soy de Apolo, yo me quedo con los de acá. Y eso mismo puede suceder en nuestra iglesia hoy, en la iglesia adventista del séptimo día y en cualquier otra iglesia de cualquier denominación también, que pretendan identificarse conforme a posiciones teológicas o históricas de la denominación y se olvidan de la preocupación de los que viven con ellos, de los que les rodean. Y bueno, una cosa creo yo que podemos sacar de este pasaje es que un verdadero predicador del Evangelio nunca debe de causar divisiones, nunca debe de crear lealtades hacia su persona, sino siempre señalar a Jesús y siempre buscar la unidad y la paz de la congregación y de los creyentes. Amén. Ahora, este no fue el último conflicto, el único conflicto. Vamos a ir al libro de Hechos para traer a hablar acerca de aquel problema que surgió en la iglesia primitiva. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esta distribución diaria se refiere a los alimentos que compartían porque los hermanos habían vendido sus posesiones y las habían traído a la iglesia y así se repartían. Y la repartición no era un asunto simplemente democrático que todo el mundo recibe una parte igual, sino que era conforme a las necesidades. Y en este caso se está resaltando a las viudas porque era un grupo que quedaba dependiente, que no tenía sostén. En ese tiempo del Nuevo Testamento, el Imperio Romano y la comunidad palestina, los que vivían en lo que llamamos Israel, no tenían una manera de sostenerse a menos que no fuera a través de los intereses de los hombres, que eran los dueños de las propiedades. Cuando queda viuda la mujer, quedan desamparadas. Así que aquí nos presenta la Escritura en Hechos 6:1 que las viudas de los griegos, que en realidad no es que eran griegos, eran judíos que habían nacido en la diáspora y habían regresado a Jerusalén y allá se identificaban como griegos y lo veían como griegos. Es como en Puerto Rico que le dicen New Yorican a los que han nacido fuera de Puerto Rico, o inclusive a mí, que nací en Fajardo, me dicen New Yorican cuando voy a la isla ahora, porque he vivido ya por tantos años fuera de la isla. Y esto era lo que estaba sucediendo. Le daban más comida, de acuerdo a la percepción de los que están aquí hablando, de las viudas de los griegos, y se quejan estas viudas de que le están dando a ellas alita y a las hebreas le están dando pechuga del pollito. Ahora, hay algo interesante también, Johnny, y es que cuando Pablo le escribió a los corintios, los llamó a los que están siendo santificados en Cristo Jesús. La descripción de esta iglesia primitiva en el libro de Hechos es admirable. Es parecida a lo de los corintios, pero en otras palabras, se dice que ellos eran los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los que comían en las casas, los que estaban con alegría y sencillez de corazón, los que iban siendo salvos. O sea que estos conflictos en Hechos y en Corinto surgía entre las mismas personas que estaban entregadas a Cristo y que tenían fe y que amaban al Señor y eran cristianos. Entonces, Johnny, lo que se nos dice allí es que dentro de la misma iglesia no debemos de sorprendernos si existen conflictos. Van a suceder. Y estos no son los únicos. Vamos a ver también en el libro de Hechos, el capítulo 15,
la descripción que se nos da ahí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora, Johnny, yo pienso que aquí se le puede dar una lectura a estas personas. Y voy a hablar de la forma más caritativa posible. Estos eran creyentes que vinieron de Jerusalén para ver lo que estaba sucediendo en Antioquía, porque habían recibido noticias de que allí había surgido un gran número de creyentes que eran gentiles, y entonces ellos se preocuparon por ver lo que sucedía, y cuando llegaron allá y encontraron que no estaban adorando, entre comillas, en la forma correcta, entonces empezaron a predicarles el verdadero evangelio, entre comillas, o sea, la forma como a ellos les parecía mejor. Pero cuando Pablo y Bernabé, y aquí es donde tenemos que utilizar la imaginación, se dieron cuenta de eso, entonces tuvieron un pleito con ellos. O sea, la escritura dice que era una contienda no pequeña con ellos. Johnny, tuvieron una gran pelea, una gran discusión sobre estos temas de teología. O sea que tenemos dos bandos. Ambos aman a Dios. Ambos quieren hacer lo mejor para Cristo. Ambos tienen las mejores intenciones para la iglesia, y entonces por esa misma razón es que surgieron estos conflictos. Es decir, que el conflicto de Hechos 6 era un conflicto de recursos, de dinero, de distribución de comida, mientras que el conflicto de Hechos 15 era de doctrina y de adoración. Hemos de entender que estos hermanitos que vinieron de Judea podían citar al Señor Jesús, porque Jesús enseñó en el Sermón del Monte: yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Y la circuncisión no es una jota y un tilde, que son detalles. La circuncisión es central y era la señal del conflicto. Y en ningún sitio enseñó Jesús: ya no tienen que circuncidarse más. Esto fue una decisión teológica de la iglesia. Y esta decisión teológica ocurre aquí en Hechos 15, está registrado lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Esto es difícil de tragarse para muchos hermanos y hermanas que se imaginan que la teología es un asunto totalmente pululante que desciende del cielo y le cae a todo el mundo ese manto y ya todo el mundo cree igual. Pero eso no es así. El Nuevo Testamento nos enseña que había tensión y que había dos bandos que eran legítimos, que los dos podían citar las palabras de Jesús, escogiendo aquí y allá, y surgieron entonces, y la solución del conflicto no fue que uno de los dos ganara, fue aceptarlos a los dos. Y eso resulta muy problemático para muchos hermanos. No puede haber dos doctrinas, no puede haber dos maneras de adoración, porque unos adoraban en el templo y en las sinagogas y también en los hogares, que eran los de Jerusalén, mientras que los de Antioquía solamente adoraban, como eran gentiles, adoraban en sus casas. Dos maneras de adoración, dos doctrinas sobre salvación, una sola iglesia, una unidad en diversidad doctrinal. Entonces, gracias, Johnny, por ese resumen de que habían conflictos por preferencias por seres humanos, conflictos por recursos, conflictos sobre percepciones equivocadas de racismo, porque eso que leímos en Hechos se llama racismo hoy en día. La forma como como surgió el conflicto no fue la mejor forma tampoco, porque en vez
presentar su preocupación, presentar su inquietud, empezaron a murmurar, a causar disensión entre la gente. Y ahora tenemos los conflictos teológicos sobre el tema de la circuncisión, que son conflictos que, todos estos, Johnny, son conflictos que nunca van a desaparecer de la iglesia porque, por la diversidad de personas. Pero entonces, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ir ahora al libro de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que llegara alguno de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta tensión doctrinal y de adoración nos muestra que la iglesia primitiva tenía dos bandos doctrinales y dos bandos de adoración bajo el mismo techo. Y tenían un conflicto que querían el uno dominar sobre el otro. Y los más agresivos eran los judíos, como es natural, porque ellos podían citar a Jesús, podían decir, esto fue lo que enseñó Jesús y esto es lo que enseñaron los profetas, y eran las únicas escrituras que existían. Ellos citaban el Antiguo Testamento y la necesidad de seguir todos estos detalles doctrinales. En el caso de este conflicto, la solución fue vivir bajo el mismo techo. Pablo, sin embargo, le hablaba bien fuerte y les hacía saber que nosotros tenemos que entender que hay necesidad de una división, porque el Concilio de Jerusalén así lo decidió. Los gentiles no se les va a obligar a hacer nada de esto. Los judíos y los gentiles vivían juntos, Rafael, y el conflicto grande venía porque eran iglesias heterodoxas, es decir, que tenían las dos maneras de adoración y las dos maneras de doctrina bajo el mismo techo. Si hubieran sido homogéneas, entonces no había conflicto. Pero las iglesias que eran multiculturales, el conflicto venía a la superficie. ¿Será que es igual hoy en día, Rafael, o eso ya no es así? Bueno, Johnny, hoy en día tenemos los mismos conflictos y esta historia aquí de cómo Pablo enfrenta a Pedro por sus percepciones, no están aquí, pienso yo, como un ejemplo de cómo debemos de tratar los conflictos en la iglesia. Porque, bueno, Pablo era un hombre con un carácter fuerte, él era un hombre bastante seguro de sí mismo, era un hombre que creía en la justicia o sea, estaba convencido de que él estaba en lo cierto y sobre todo quería proteger a estos gentiles de que no fueran abusados e incorrectamente enseñados una doctrina incorrecta como la circuncisión. Y entonces es cuando se le enfrenta cara a cara, lo reprende, lo llama hipócrita. Y me imagino que la gente que vio eso se quedó asombrada de ver a dos grandes líderes de la iglesia envueltos en una confrontación, en un conflicto de ese estilo. Lo que mencioné anteriormente también lo quiero volver a traer y es el hecho de la murmuración. La murmuración en la iglesia nunca es correcta. Hay maneras correctas, Johnny, de enfrentar los conflictos, de enfrentar las contiendas. Y vamos a ver cómo Pablo... Con permiso. Sí. No sé si te diste cuenta que tú dijiste que la circuncisión no era una doctrina correcta. Esa era la opinión que
Pablo estaba promoviendo. Pero en este momento, la única escritura que había para citar era el Antiguo Testamento. Sí. Y allí la circuncisión está bien correcta. Y no había ni una sola palabra. Si tú lees los evangelios, los 4 evangelios, ni una sola palabra que dijo Jesús indicó que la circuncisión ya no se iba a seguir. Sí. Así que lo que es nuevo es no circuncidarse. Sí. La norma bíblica era la circuncisión. Nosotros como cristianos hoy en día vivimos en un mundo de cristiandad donde triunfó la perspectiva de los gentiles. Y nosotros como adventistas del séptimo día somos los anormales que juntamos los dos campos. Tomamos guardar el sábado, tomamos no comer comidas inmundas y otras costumbres del Antiguo Testamento, y dejamos por un lado otras que buscamos manera para razonar que esas no las tenemos que seguir más. Pero lo que había en el tiempo de Pablo era Pablo imponiendo su teología, y esa teología estaba en diálogo con la teología que enseñó Jesús, y ese conflicto siguió. Se resolvió cuando mataron a todos los que perseguían seguir, los que creían seguir el Antiguo Testamento completo. Cuando ya al tiempo de Constantino se eliminó el conflicto porque mataron a todos los que eran judíos, los sacaron de la iglesia, no hubo más representación porque Católico Apostólico Romano, representado por Constantino, eliminó la diversidad de la iglesia cristiana primitiva. Ok, Johnny, entonces la forma, yo quería hablar acerca de la forma incorrecta de cómo tratar los conflictos. Y vamos a ver ahora a Pablo más calmado, preso del Señor, hablando acerca de cómo es la forma correcta de enfrentar los conflictos, esas contiendas entre los hermanos y en la iglesia. Vamos a ir al libro de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digna de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué palabras bonitas, Rafael. Qué palabras dulces. Bueno, entonces, estando involucrados en conflictos, en problemas teológicos, en problemas de percepciones de racismo, en problemas sobre los recursos del dinero de la iglesia, porque eso es un problema común en las iglesias, conflictos sobre el uso del dinero. Estando involucrados en problemas de personalidades. Pablo ahora dice que tenemos que preservar la unidad. Amén. Que tenemos que hacerlo en amor, que tenemos que buscar el vínculo de la paz. Y la palabra clave, Rafael, soportándoos. Es decir, que la manera no es utilizar la democracia para que la mayoría aplaste la minoría, sino que la mayoría soporta a la minoría. Sí. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de la lección, pero hay que recordar que en el libro de Corintios, Pablo habla de una cantidad de problemas y hacia el final llega a hablar acerca de la importancia del amor. Tenemos que tratar todos los problemas con humildad, con paciencia, con sacrificio y sobre todo con amor. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.